el segundo panel de esta jornada, que se titula El papel del abogado, la abogada, ante personas víctimas de trata, presentación de la guía práctica para la abogacía. Bien, voy a comenzar por presentarme yo mismo. Soy Alfredo Irujo, decano del Colegio de Abogados de Pamplona y patrono de la Fundación Abogacía Española. Y la verdad es que en este momento estaba recordando algo que nos dijo nuestro vicepresidente, Carles Macrach, el año pasado en la conferencia anual de la abogacía, que yo creo que nos impactó a todos. Y es que subió al estrado con una tarjetita que yo creo que recogió de un coche que estaba aparcado allí, por allí cerca en las proximidades, y que hablaba de chicas 24 horas, cosas de este estilo que se suelen dejar sobre todo a las tardes en las grandes ciudades sobre todo, ¿no? Y entonces se presentó el proyecto de la Fundación, que era la colaboración que se hacía en el documental, en el largometraje Chicas Nuevas 24 horas, ¿no? Que además lo vamos a poder ver mañana mismo. Con esto quiero decir que yo creo que ha sido uno de los puntales de la Fundación de la Abogacía, este proyecto precisamente sobre la trata de seres humanos, ¿no? Y de hecho, en el aula de Derechos Humanos, que se ha llevado ya a distintos colegios, creo que hasta ahora ha ido a 9 colegios, pues ha ido este proyecto y una jornada específica sobre la detección y defensa legal de las víctimas de la trata. He visto aquí a 2 de las participantes, por lo menos en la jornada que tuvimos en Pamplona, Ana Magarzo y a Maite García, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ya digo, este año yo creo que ha estado especialmente dedicado, como digo, a la trata de seres humanos, y la prueba de ello es que este Congreso de Derechos Humanos está dedicado también a la trata de seres humanos. Bien, creo además que en esta mesa se va a presentar el librito la guía práctica para la abogacía de detección y defensa de las víctimas de la trata, que se os ha entregado a todos vosotros con el pack de bienvenida, y tenemos aquí a su coordinador y a su autor. Bien, voy a comenzar yo, porque además de tiempo creo que andamos ya con bastante retraso. Voy a comenzar a dar la palabra a quienes están conmigo en esta mesa. En primer lugar, nos va a hablar Javier Lara. Javier es abogado, es decano del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Probablemente con él vamos a poder entrar a considerar si efectivamente, como ya existen algunos colegios, pues es deseable el contar con un turno especial, específico, especializado, precisamente para estos asuntos relacionados con la trata de seres humanos. Javier, cuando tú quieras. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días a todos y todas. Quiero empezar por agradecer a la Fundación el que haya contado conmigo para este congreso, este segundo congreso. Y bueno, por ir directamente al asunto por cuestión de tiempo, pues vamos a ello. La guía que se presenta pues destaca las buenas prácticas en materia de asistencia jurídica a víctimas de trata, destacando la labor de los turnos de oficio especializados para la defensa de las víctimas de trata, impulsados por los colegios en especial de Sevilla y Madrid. Es muy importante acercarse a las víctimas a través de asociaciones y de ONGs, ya que lo habitual es que las víctimas tengan miedo, mucho miedo, de acercarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que si son ciudadanas extranjeras, que es lo más habitual, serán irregulares y esa es la situación más normal en las víctimas de trata. Y el temor que tienen es, entre otras, que se les incoen los expedientes de expulsión, que se les expulse y que además tienen el lógico temor
a las represalias y a las amenazas de sus captores. Es por ello que, además de los anteriores colegios que he citado, Sevilla y Madrid, puedo citar también el Colegio de Abogados de Málaga. Como decía Alfredo, es absolutamente una prioridad, una necesidad de que todos los colegios creemos el turno especializado para la asistencia a víctimas de trata. En el Colegio de Málaga tenemos un servicio de atención jurídica para aquellas mujeres que ejercen la prostitución. Es el colectivo donde más víctimas de trata nos encontramos. Se creó hace ya muchos años este servicio de asistencia jurídica por la Comisión de Derechos Humanos del colegio, bueno, porque veíamos la situación de marginalidad y desprotección en la que se encuentran estas mujeres. Se trataba y se trata de dar amparo jurídico a todas aquellas situaciones problemáticas que se les pudieran ir presentando. Para lograr resultados eficaces, pues nos acercamos a asociaciones y a ONG, no lo podemos hacer solo los abogados. Y firmamos convenios con diferentes asociaciones, como por ejemplo la Asociación Mujer Emancipada, que bueno, pues tienen un módulo de 55 metros cuadrados, donde, dentro de un polígono industrial, donde asisten a diario a 38, una media de 38 mujeres que se dedican a la prostitución. Desde este módulo de ayuda, la asociación está realizando, puedo decir, una labor muy positiva. Las prostitutas acuden a este lugar y denuncian situaciones muy duras, como son agresiones o humillaciones, y nos los transmiten a través del Servicio de Atención Jurídica de Personas que ejercen la prostitución. Igualmente con Médicos del Mundo, que es otra organización, y ambas se dedican a atender a personas que ejercen esta actividad. Y desde la creación, tengo que decir que desde la creación de este servicio, hace en torno a 4 años, se han atendido ya a más de 200 personas, se han evacuado consultas penales, civiles, administrativas y de extranjería. Hay un contacto permanente y muy estrecho con la Policía Nacional, con la OCRIF, para colaborar en temas de detección y auxilio de víctimas de tratas de personas con fines de explotación sexual. El servicio está compuesto por 80 abogados y abogadas que de forma altruista dedican una tarde a la semana para hacer posible el funcionamiento de esta iniciativa. Tenemos que conseguir que este servicio sea un servicio ya no que se preste no gracias al altruismo de los abogados, debería ser prestado por la Administración a través de los abogados. Se exige la formación continua y hemos de exigir allá donde se creen este tipo de servicios, la formación continua de los abogados y las abogadas que vayan a prestar asistencia a las víctimas de tratas. Quiero destacar también la Asociación Mujer Emancipada, que presta ese servicio tan importante en esta materia. El año pasado, con motivo del Día de los Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de Málaga todos los años otorga el Premio de Derechos Humanos Salvador Andrés Reina, que era un compañero que fue vilmente asesinado por alguien que se hizo pasar por su cliente para robarle. El año pasado se le concedió, como digo, este Premio de Derechos Humanos Salvador Andrés Reina a esta Asociación Mujer Emancipada por el papel tan importante que prestan a las víctimas de tratas. El papel de los abogados, y en especial de los abogados de oficio, porque somos quienes realmente asistimos a las víctimas de trata, iba a decir puede ser crucial, pero no puede ser, es absolutamente crucial para la detección de si nos encontramos ante víctimas de trata. Y no obstante, lo primero que se puede decir es que la detección, como ya se ha expuesto, es muy complicada, ya que las víctimas están fuertemente coaccionadas y amenazadas por las mafias que las controlan e incluso las aleccionan debidamente para que su situación personal nunca pueda ser relacionada con la trata. Nos encontramos con casos de chicas que estaban amenazadas con causarle un mal a ellas o a su familia en los países de orígenes, o chicas africanas que vienen bajo la influencia de vudú. Según organizaciones expertas como Proyecto Esperanza o SOS Racismo,
las mafias proveen a las chicas de auténticos manuales que contienen historias personales inventadas que ellas deben aprenderse para evitar ser identificadas como víctimas de trata. Nuestro papel como abogados de oficio ciertamente es muy complicado porque primero deben confiar en nosotros, que debemos estar al tanto de los recursos que tienen para su protección. Y en este sentido, el papel del abogado es fundamental en el periodo de reflexión de los 90 días que les permite pensar si quieren o no denunciar. Durante este periodo gozarán de protección, este periodo de reflexión de 90 días gozarán de protección y las mujeres extranjeras en situación irregular no podrán ser expulsadas. El problema es cuando después del periodo de reflexión deciden no denunciar o la denuncia se archiva o no llega a buen término. En ese caso, las chicas quedan en manos de la policía, que podrá abrir el expediente de expulsión, incoar expediente de expulsión, si no se va voluntariamente de nuestro país. En definitiva, como abogados de oficio, debemos ganarnos su confianza, a ver si quieren denunciar y una vez que detectemos su situación y apoyarla jurídicamente durante el proceso, en todo caso como acusación particular. Llegar a ellas es posible solo y exclusivamente en la mayoría de los casos a través de la ONG, como decía al principio, que están especializadas. He citado algunas de ellas, pero son muchas las que hay y son las que nos pueden ayudar. Insisto en que la detección y la denuncia de la trata por parte de la víctima es un tema muy complicado. El estigma de la víctima no se manifiesta como una etiqueta, como bien se recoge en la guía. Es más, la víctima trata de ocultar las condiciones que permitan identificarla y tenemos que irnos, como también se decía esta mañana, a los indicios. Esta guía que hoy se presenta contiene una relación detallada y pormenorizada de indicios que desde luego a los abogados que nos dedicamos a esta materia nos va a servir de gran ayuda para tratar de identificar a la víctima de trata. Otro tema es el asunto de aquellas víctimas que vienen, aquellas mujeres que vienen en pateras, se le abre el expediente de devolución, puede que alguna venga enviada por una mafia y si esto se consigue acreditar mínimamente incluso podríamos plantear el asilo. El problema es que siempre llegan muy asustadas, no conocen nuestro idioma, tienen mucho miedo y no se fían del propio intérprete que se les proporciona por miedo a que puedan formar parte ese intérprete de la red que las trae y que las explota. Por ello, para prestar un servicio eficaz, voy concluyendo, los abogados debemos tener conocimiento de derecho penal, en materia de extranjería e incluso en violencia de género. Y si conocemos idiomas, desde luego, muchísimo mejor. Así que concluyo, Alfredo, reiterando la importancia que tienen los abogados y las abogadas de oficio, en concreto los especializados en extranjería, en defensa de las personas más vulnerables como son las víctimas de trata, siendo muy importante, insisto, que la detección a priori, ya que estas víctimas tienen muchísimo miedo por la represalia y por la amenaza y no van a contar nunca abiertamente que son víctimas de trata. Por eso esta guía que se presenta va a ser una herramienta muy útil de la que vamos a disponer los abogados y las abogadas para la lucha contra la trata y en ayuda de las víctimas de trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que con la creación de estos servicios especializados por parte de los colegios de abogados se está produciendo una situación que, en contra de lo que pudiera parecer a gente que no es especialmente conocedora del funcionamiento de la abogacía, se está produciendo la situación de que los mejores especialistas en estos servicios especializados, es decir, los mejores especialistas en el servicio de atención a la mujer, en los servicios de extranjería, en el de menores, en los de penitenciario, esperemos que también en la trata. Es decir, los mejores especialistas dentro de la abogacía están precisamente en esos turnos gratuitos y se desarrollan y se desempeñan desde la justicia gratuita en los turnos de oficio y bueno, es una realidad que realmente se está produciendo, que los mejores abogados están precisamente en esos servicios que son gratuitos, ¿no? Los que tienen verdaderamente esa especialidad.
Bien, a continuación nos va a hablar Elena Arce, que ha ejercido la abogacía en Córdoba, si no estoy mal informado. Es profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba y desde 2007 es asesora de Inmigración y Asuntos Exteriores del Defensor del Pueblo Español, área que coordina además desde el año 2010. Es la responsable de distintos informes sobre el procedimiento de determinación de la edad de los menores, con relación a lo cual también la Fundación Abogacía ha hecho un trabajo serio e importante, y sobre la trata de seres humanos en España. Así que, Elena, cuando tú quieras. Muchas gracias. Efectivamente trabajo en el Defensor del Pueblo, pero viendo las caras y reconociéndome compañera, me cuesta mucho trabajo hablar como miembro de la institución, porque ante todo y sobre todo yo me sigo siendo abogada de oficio, y desde esa postura me atrevo a, no voy a decir criticar, pero sí me atrevo a poner la gafa o la mirada en los sitios donde, tras 8 años en el Defensor del Pueblo, yo creo que los abogados de oficio ahora podríais hacer mucho más. Por eso me parece tan importante la guía. Me parece importante además que la guía la haya coordinado un abogado de los de verdad, de barro, de oficio. Hay estudios que están muy bien y son muy necesarios desde la universidad, hay otros informes de organizaciones como instituciones como el Defensor del Pueblo que son necesarios, hay bastantes y muy buenos de ONG, pero yo había echado en falta esto, precisamente por mis 11 años de abogada de oficio. ¿Qué hace el abogado de oficio de a pie? Nuestros compañeros en Motril, en Algeciras, en Almería, en el aeropuerto de Barcelona, en el aeropuerto de Madrid. ¿Cómo podemos pretender, y eso solo lo sabemos los que hemos sido abogados de oficio, cómo podemos pretender estar especializados? Esa es una de las primeras cosas que los compañeros nos echan en cara cuando desde el cariño le dices, pero ¿cómo se te pasó esto? ¿Pero cómo es posible que no te dieras cuenta? Cuando uno ha visitado alguna que otra vez el puerto de Motril o ha visto cómo llegan y el tiempo que tienen nuestros compañeros en el aeropuerto de Barajas para atender a una presunta víctima, lo puede comprender mucho mejor. Pero yo creo que el hecho de comprenderlo no nos debe llevar a estar tranquilos con la situación que hay ahora. No he estado en la mesa de antes, o sea que me disculpan si repito algún dato, pero las cifras de reconocimiento de situación de víctimas de trata en España son escandalosamente bajas, y yo creo que eso cada institución debería mirar, y por supuesto, como estoy entre compañeros y os insisto que me siento ante todo abogada, voy a hablar de lo que me parece que deberíamos hacer nosotros demás. Según los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en España se detectan a 1 de cada 20 víctimas. Cuando uno ve el periodo de restablecimiento, el número de periodos de restablecimiento y reflexión que se conceden, cuando uno ve la cantidad de niñas cuya edad está mal identificada y que acaban en centros de internamiento cuando deberían estar en centros de protección de menores, a mí me parece que nos debemos mirar mucho y muy bien qué procedimientos estamos llevando. Insisto, no desde la crítica fácil, porque creo que os hablo como compañera, pero me parece que algo no estamos haciendo bien. La policía ha avanzado mucho y muy bien. Yo creo que desde que entró en vigor la reforma del Código Penal en el año 2010, hay que reconocerle a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España un avance de verdad digno de mención, y creo que entre todos los organismos de la Administración los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son los que más se han especializado y son los que más han conseguido, desde un punto de vista policial, como no puede ser de otra manera, poner el dedo en la llaga y enseñarnos dónde están esas víctimas que no vemos. Sin embargo, en la situación en la que estamos ahora, a mí me da la impresión que desde otras instituciones pretendemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean abogados, trabajadores sociales, y no son eso, son solo policías, que ya es. Pero claro, un policía en una víctima de trata ve ante todo y sobre todo la víctima de un delito, como es natural. Y si el abogado que le toca en suerte a la presunta víctima solo ve la víctima de un delito, en mi humilde opinión algo hacemos mal, porque la trata de seres humanos es, ante todo, y desde mi humilde opinión, insisto, para un abogado debe ser una vulneración de derechos humanos. El abogado no debe ver en una víctima de trata solo
una víctima en un procedimiento penal, porque si hacemos eso vamos a seguir reproduciendo los resultados que tenemos ahora. Si el abogado tomara su papel en defensa de la víctima, entendiéndola como una persona que, con independencia de su utilidad para un procedimiento penal, es titular de unos derechos que les confieren no ya los tratados de derechos humanos, no, convenios muy concretos. El Convenio de Varsovia, por ejemplo, obliga al Estado a ofrecerle protección a una víctima con independencia de que esa persona sea o no útil para el procedimiento penal. Si seguimos esperando a que sea la policía la que nos pone en suerte a nosotros, abogados, esto, pues vamos a seguir teniendo las cifras que tenemos ahora. Ya sé que un abogado solo no puede hacerlo todo, pero también sé, y os insisto, porque he sido 11 años abogado de oficio, que una asistencia a un detenido, si tú no firmas, no se termina. Decía el decano con toda la razón, ¿qué pasa con los intérpretes? Pues hay situaciones bochornosas, pero hay abogados al lado. Si ves que el intérprete no funciona, deberíamos tener herramientas para no seguir. Eso en sitios como aeropuertos o costas es imprescindible y sigue ocurriendo. Los compañeros, con toda razón, y si hay aquí alguno de costas, se molestará conmigo, me dirá, pero es que tú no sabes lo que es eso, y tienes razón, no lo sé. Yo ejercía en Córdoba y allí la costa nos pilla lejos, pero alguna vez recuerdo que las asistencias no siempre son agradables y que no siempre acabas llevándote bien con la policía y que a veces que eres abogada pesada, pero yo creo que si no somos abogados pesados en un tema como este, vamos a acabar dentro de esa rueda, que insisto, no creo que lo hagáis con mala voluntad en absoluto, pero sí me parece que debemos reflexionar, y que debemos reflexionar que la utilidad del abogado para las víctimas de trata, evidentemente con independencia de las acusaciones particulares en procedimientos penales, pero ahí ya hablamos, no hay más que ver las cifras, el número de procedimientos penales a los que se ha podido llegar, en el que el testimonio de una víctima haya servido para condenar al tratante. En fin, desgraciadamente creo que todavía en España se cuentan, no voy a decir con los dedos de una mano, pero con los dedos de las dos. Sin embargo, ¿cuántas de esas otras víctimas se nos quedan por el camino? ¿Qué responsabilidad como abogados de oficio tenemos en esas mujeres y niñas que encontramos, insisto, en puertos y en costas sobre todo, en la que por una falta de especialización en la asistencia letrada acaba siendo erróneamente expulsada o erróneamente tratada como adulta? Creo que el reto es enorme, pero de verdad, como comentaba antes el decano, para mí es fundamental que sigamos siendo en eso punteros, igual que nuestros compañeros de penitenciarios son ejemplos en muchas cosas, igual que modestamente los que de alguna manera, que aquí estamos algunos, contribuimos a que el turno de oficio de extranjería fuese motivo de orgullo para el Consejo General de la Abogacía. Yo creo que una iniciativa como esta es fundamental y que creernos de verdad que como abogados de oficio podemos contribuir a visibilizar una realidad tan tremenda como las víctimas de trata desde su perspectiva de vulneración de derechos humanos antes de víctimas de delitos, creo que es un papel fundamental. Así que os animo. Gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad es que la especialización es la clave y si conseguimos esa especialización conseguiremos que los mejores especialistas estén precisamente en esos turnos especializados. Bueno, a continuación nos va a dirigir la palabra Amparo Díaz, que es también abogada, activista de derechos humanos. Desde 2000 hasta 2009 ha sido la coordinadora del turno de oficio de violencia de género en el Colegio de Abogados de Sevilla, y en el año 2010 promovió la creación del turno especializado contra la trata y la explotación sexual. Yo creo que fue un colegio pionero en ese sentido en todo España. Su despacho, además, está especializado en la defensa de los derechos de las víctimas de delitos y ha conseguido sentencias ejemplares en asuntos pues, de actualidad, como la violencia psicológica, la explotación sexual, el grooming y otras formas de violencia sexual. Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y de varios manuales sobre violencia de género, es además formadora de especialistas, y nos va a hablar de ese turno especializado, hasta el momento único de los pocos que hay en España. Así que, Amparo, cuando quieras. Pues buenos días. Muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí
compartiendo experiencias y dudas. Vengo aquí para aprender también, obviamente, ¿no? Y gracias también a todos vosotros y vosotras que estáis aquí para informaros y para trabajar día a día por los derechos humanos, que sabéis que es algo que está siempre en peligro y frente a lo cual nunca podemos tener una postura pasiva. Estoy totalmente de acuerdo con Elena. La abogacía tiene una inmensa responsabilidad en esta materia, una gran responsabilidad a la hora de erradicar la lacra de la trata con fines de explotación sexual y a la hora de proteger a las víctimas. En mi opinión, nuestro papel es un papel fundamental, el de llevar las voces de las víctimas a los tribunales, llevarlos a los lugares donde se puede hacer justicia, pero no podemos llevar sus voces desnudas. Necesitamos las aportaciones de otros profesionales, las aportaciones de las ONG, las aportaciones del mundo sanitario, las aportaciones de los servicios sociales, por supuesto el trabajo fundamental de la policía. Yo pienso que no debemos quedarnos jamás en los atestados policiales. Nuestro objetivo es llevar la voz completa de la mujer a los tribunales. Y creo que estamos en un momento en el que todavía estamos a caballo. Tenemos un pie en un modelo de intervención que lo que hace es proteger el Estado, proteger las fronteras y basar la lucha de esta lacra muchísimo en la intervención policial, pero muchas veces en una intervención policial basada en las redadas de extranjería y en contactar con mujeres en situación de irregularidad, y el otro pie lo tenemos en un enfoque pleno de derechos humanos. Creo que tenemos que dar el paso hacia el enfoque clarísimo de derechos humanos para atender siempre a las víctimas de manera correcta. Yo tengo la suerte de que en Sevilla ya en el año 2009 se creó un protocolo a nivel local para atender a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, incluidas las mujeres, hijos, e incluso para atender a quienes estaban en situación de riesgo, algo que todavía estamos intentando reivindicar a nivel teórico. Allí en el año 2009 lo pudimos poner, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que quedó un poco de lado entre la crisis económica y el cambio de gobierno. Espero que se reponga en la actualidad, ¿no? En el 2010 creamos el turno de Sevilla contra la trata y contra otras formas de explotación sexual. En enero de este año hemos extendido su ámbito. Ahora abarcamos la trata con todos los fines, no solamente el fin de explotación sexual, también la explotación laboral, porque hemos descubierto, y todas las finalidades, ¿no? Hemos descubierto situaciones limítrofes, mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual y a la vez explotación laboral. Hemos visto casos de matrimonios serviles, hemos visto situaciones en las que se combinan distintas finalidades de trata y queremos defender a la mujer en todos esos áreas. Pero también queremos perseguir, estamos a disposición de las mujeres que quieran denunciar a la persona que se termina beneficiando de esa explotación, es decir, a la persona que, en el caso de una venta de órganos, a la persona que está recibiendo ese órgano, en el caso de una explotación laboral, a la persona que se está beneficiando de la explotación laboral porque tiene a esa mujer sudamericana en situación de servidumbre trabajando, o al hombre, al cliente que está cometiendo una agresión sexual o un abuso sexual. Las mujeres que quieran denunciar a un cliente porque sabiendo su situación lleve a cabo esa práctica, o la mujer que se haya sido directamente violada por un cliente también va a poder ser atendida en nuestro turno. En este sentido creemos que estamos abriendo puertas e intentando proteger a la mujer en todas las áreas. ¿Cuáles son las herramientas que yo creo que son fundamentales? Desde luego, en primer lugar, saber detectar, pero saber detectar es saber leer indicadores. Tenemos que ver indicios, pero no indicios de trata, sin más, sino indicios de algo mucho más concreto, de todas las formas de violencia que estas mujeres sufren a lo largo del proceso de deshumanización que es la trata, y que pueden ser múltiples. No nos basta con localizar 3 o 4 que nos sirva para aplicar el tipo penal. Lo que planteamos es que hagamos labores activas de identificación para que podamos detectar todas las formas de violencia que ha sufrido, de manera que no acusemos por 1 o 2 o 3 delitos, sino por 6 o por 7 delitos. De manera que podamos recabar pruebas periciales que muchas veces perdemos. Tenemos que conseguir un relato amplio de toda la historia que ha pasado esta mujer, ¿no? Tenemos que aprovechar los desvelamientos que vienen por otras áreas. Hay desvelamientos que no vienen por las redadas policiales, hay desvelamientos que vienen por la llamada
de la persona que vive en un área y está viendo a mujeres en una situación que les hace pensar que están siendo prostituidas, ¿no? Esas llamadas, las mujeres que llegan a través de ONGs, las mujeres que llegan a través del turno de extranjería, las mujeres que llegan a través del turno de violencia de género. No nos olvidemos que hay procedimientos penales que se pueden abrir cuando hay mujeres que ya están libres de la situación de explotación sexual y que dan mejores resultados que cuando están inmersas en esa situación. Me refiero a las mujeres que años más tarde, cuando han conseguido salir de la situación de explotación sexual, a lo mejor un salvador las ha ayudado a salir, que suele ser un cliente o el que vende las copas en el club de alterne o el guarda de seguridad, establecen una relación sentimental que no está caracterizada por la igualdad, termina denunciando por maltrato y al abogado o abogada que le lleva el caso en el turno de oficio le cuenta que viene de una situación de explotación sexual. Bien, pues ahí podemos conseguir información para llevar adelante un procedimiento judicial que podría tener a lo mejor mucho mejor resultado que cuando la víctima acaba de estar inmersa en una situación de trata, porque les cuesta muchísimo más contar su experiencia cuando acaba de suceder, ¿no? Si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que conocer el proceso de la trata. Y yo pienso ahí, discrepo de la mayoría de las personas, cuando nos hablan de la fase de captación, la fase de traslado y la fase de explotación. Yo digo, se nos olvida una fase, que es la fase de adiestramiento. Y así lo meto yo en mis manuales. Para mí el adiestramiento es fundamental. Las víctimas de trata, y especialmente las víctimas de trata con fines de explotación sexual, son adiestradas desde el primer momento, pero sobre todo en la fase previa a la explotación sexual. Se les dice cómo tienen que portarse con los clientes, cómo tienen que portarse si se acercan a ellas terceras personas, cómo tienen que portarse con las ONGs al principio, aunque luego puedan tener más solturas, cómo tienen que relacionarse sobre todo con la policía. Y ellas desarrollan, ahí tenemos que aprender, yo creo que hay que estudiar mucho de psicología, porque desarrollan, aparte de un estrés postraumático muy crónico, un síndrome de adaptación paradójica a la violencia. Y eso, unido al adiestramiento, va a hacer que si tú le preguntas directamente a una mujer víctima de trata, ¿tú por qué estás aquí? Te va a decir, no, yo porque quiero, yo porque es dinero fácil. Te va a responder así muy fácilmente. Si tú esperas unos meses, te va a contar, sí, yo dije que sí, pero dije de que sí porque si no le hacían daño a mis padres. Yo dije que sí porque si no me moría de hambre. Yo dije que sí porque me engañaron. Es decir, en el adiestramiento se ha potenciado lo que tienen que decir, se ha potenciado la culpabilización de la víctima y a la hora de interactuar con ella tenemos que comprender que nos vamos a encontrar con eso, que hay que dejarle tiempo, que se vayan recuperando y además tenemos que ser capaces de explicarle a los tribunales la alteración que sufren muchas veces en la memoria. Una víctima cuando cuenta a la policía lo que ha sucedido está contando probablemente una décima parte o menos de lo que ha sucedido. Y es muy probable que haya incorrecciones en lo que está contando. Posteriormente, cuando esté más calmada, cuando esté más recuperada, cuando reciba apoyo psicológico, va a ser capaz de recuperar lo que ahora mismo tiene en negro y va a ser capaz de hacer un relato completo. Como juristas tenemos que conseguir que el relato completo, el relato ya corregido, llegue a la Administración de Justicia, porque si no nos vamos a encontrar con sentencias absolutorias, porque la señora que va a declarar a juicio 3 años o 4 años e incluso 6 años después de que se hiciera la intervención policial, ya es otra persona. La declaración que va a hacer es diferente a la que hizo ante la policía. En este sentido me parece fundamental la labor del personal sanitario, la labor de los servicios psicológicos y por supuesto las labores de las ONG. En Andalucía tenemos la suerte de que cada vez hacen más informes que llevamos a los tribunales y que nos sirven para contextualizar el estado de la víctima cuando se inicia la intervención y el estado de la víctima cuando llegamos por fin a los tribunales, porque no siempre las grabamos, no siempre hacemos la prueba preconstituida, entre otras cosas precisamente porque sabemos que va a haber un cambio en su relato. Por tanto, para mí es fundamental aprender psicología, aprender mucho de psicología y ser capaces de recoger el relato. Es muy complicado una experiencia tan traumática recogerla por escrito, pero es uno de los retos que como juristas tenemos que ser capaces de afrontar, ¿no? Es imprescindible para mí que en el procedimiento seamos capaces de promover los peritajes públicos psicológicos. ¿Por qué?
Pues porque es lo que va a hacer que se valore de manera correcta su credibilidad, por otro lado, para que podamos ir por el delito de lesiones y además para obtener una protección de la víctima muchísimo más completa. No nos olvidemos que con la reforma del Estatuto de la Víctima, los servicios de atención a las víctimas tienen que hacer valoraciones de las necesidades de las víctimas, ¿no? Es algo que en Andalucía, por ejemplo, todavía no se ha puesto en marcha y espero que se ponga en marcha pronto porque ya este estatuto está en vigor, ¿no? Tenemos que ser capaces como juristas de promover medidas de protección, pero no solamente de promoverlas, tenemos que garantizar que se cumplen. Yo os puedo contar anécdotas en las que un testigo protegido es citada para que declare con una diferencia de 15 minutos respecto de los proxenetas, que por supuesto van cada uno de ellos con su abogado y que están esperando para identificar a la víctima. Estos sí que las identifican bien y claramente, y de una manera tremendamente amenazante. Y ya tenía el sello de testigo protegido. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar pendientes. También he vivido el estar esperando un juicio, tener acompañamiento policial y que se le diga al policía ¿por qué no se va a tomar un café y vuelve más tarde? No, perdona, de tomar un café y volver más tarde, no. El policía tiene que estar aquí, junto a la víctima, nada de volver más tarde. Este tipo de errores que parecen un poco de películas de Fernando Esteso, ¿no?, de películas de humor, todavía las tenemos. Y los abogados y las abogadas tenemos que estar vigilantes para que no sucedan. Tenemos que preparar a la víctima para el impacto del juicio, que es demoledor, porque además en el juicio nos vamos a encontrar muchas veces con personas que van a atacar precisamente a la víctima, personas que van a atacarla porque a veces la víctima ha participado en la comisión de delitos, sabéis que están exentas, y por eso también es muy importante la valoración psicológica, para que se pueda aplicar la exención por esta adaptación paradójica a la violencia, pero se sienten muy culpables. Pero es que a veces se van a encontrar con compañeras que han sido prostituidas que van a declarar contra ellas, porque estas compañeras tienen que sobrevivir. Eso lo hemos vivido en los tribunales en Sevilla, e incluso como una de esas testigos posteriormente se pone en contacto con una ONG para pedirle ayuda para salir de la organización, ¿no? O sea, no nos olvidemos de que tenemos que preparar a la víctima para todo esto, para lo que se va a encontrar, ¿no? Y tenemos que prepararnos también nosotros y nosotras, porque estamos hablando de procedimientos de larga duración en los que tenemos que ir formándonos constantemente y colaborando con quienes más saben en esto, que son las organizaciones no gubernamentales y las corporaciones religiosas, que llevan programas en esta materia mucho antes de que la abogacía se interesara por este problema, mucho antes de que los gobiernos se interesaran por este problema. Creo que aquí tenemos que tener una postura humilde y reconocer que tenemos que aprender de otras organizaciones. Yo desde luego la tengo y ya no me enrollo más, solamente animaros a trabajar en esto contra esta lacra. Muchas gracias, Amparo, por tus palabras. Y finalmente nos va a hablar Santiago Yerga, que es abogado también del Colegio de Abogados de Jerez, especialista en migraciones y cofundador y vocal de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y también de la correspondiente del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales. Es autor de numerosas publicaciones sobre extranjería y migraciones y autor principal de la guía que hoy vamos a presentar, que ha editado la Fundación de la Abogacía Española. Así que, Santiago, cuando quieras, nos hablas de este estupendo documento. Muchas gracias, Alfredo. En primer lugar, lógicamente, quiero agradecer a la Fundación, que personalizo en Carles y en Alfredo en este momento como patronos de la Fundación, la posibilidad que me dieron de poder coordinar la elaboración de esta guía de trata, de víctimas, perdón, de trata de seres humanos. Pero me parecería también injusto que no descendiera un paso más y que no agradeciera expresamente la labor de Francisco Quico Segovia y de Macarena Echeverri, que me han tenido que soportar durante toda la elaboración de esta guía y a los cuales creo que sin su colaboración hubiera sido imposible la edición de la guía. Pero también quiero agradecer, porque me parece importante, sobre todo en el foro en el que nos encontramos, me parece importante agradecer la labor
que en materia de víctimas de trata de seres humanos realizan determinadas instituciones como el Defensor del Pueblo, así como todas las entidades, algunas de las cuales han participado ya y otras van a seguir participando durante estos 2 días, pero especialmente quiero agradecer la labor ingente que realizan todos aquellos abogados y abogadas que diariamente desempeñan su labor en el turno de oficio, o allende el turno de oficio, especialmente en aquellos centros o lugares más sensibles a la detección de víctimas de trata de seres humanos, porque creo que sin ellos sería absolutamente imposible el que hoy en día este tema haya sido asumido como faro cabecero por parte del Consejo General de la Abogacía Española. Me parece que es absolutamente digno de reconocimiento esa labor que se realiza. Pero, como dijo el fallecido Umbral, hoy creo que me toca hablar de mi libro, ¿no? Aunque sea un libro de carácter compartido, y en eso es en lo que especialmente me tengo que centrar. Y empezaría hablando de la guía con una anécdota que me parece que, bueno, que puede concitar de alguna manera un poco más el interés de todas las personas que os encontráis aquí. Yo llevo ejerciendo como colegiado, bueno, pues va a ser en marzo 26 años, que no es poco, y recuerdo hace unos 20 años, ¿no?, con motivo de la llegada en embarcaciones allí en el sur, en las auténticas pateras, ¿no?, que eso se ha perdido ya, de las primeras mujeres africanas que llegaban a las costas de Cádiz, Tarifa, Algeciras, Ceuta. Y empecé a escuchar una expresión que a mí al principio me parecía absolutamente entrañable, y escuchaba la expresión mami, refiriéndose a determinadas mujeres. La mami, yo decía, qué bonito, cómo se refieren a esta... Qué bonito, cómo se refieren, qué cariño transmite esto. Con el transcurso del tiempo descubrí que la palabra mami encubría ese párrafo tan bonito del Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, cuando se refiere al horror. Es el horror. Y eso me hizo empezar a plantearme diferentes cuestiones, a cuestionarme a mí mismo desde el punto de vista profesional muchísimas cosas, y sobre todo a poner el acento en algo que me parece especialmente importante y que es uno de los grandes objetivos de esta guía que hoy se presenta, y es la necesidad de formación. Me parece especialmente importante que ante un fenómeno, como ya se ha apuntado antes en alguna de las intervenciones, tan antiguo en el tiempo, pero al mismo tiempo tan desgraciadamente dinámico, haya que estar en un permanente proceso de formación, y especialmente aquellas personas que nos dedicamos a la defensa de los intereses del conjunto de la ciudadanía y de los ciudadanos y de las ciudadanas en particular. Bien, aparte de esos objetivos de la formación, que yo creo que me parece absolutamente imprescindible, uno de los objetivos de la guía uno de los grandes objetivos de la guía es el intentar facilitar una serie de mecanismos, como apuntaba Elena Arce antes, obtenidos, porque me gusta especialmente esa expresión, desde el barro, para que se pueda, o para que podamos articularlo o ponerlo en marcha, o que nos sirvan como referente en nuestro trabajo diario. En este sentido, y creo que no me debe doler prenda en absoluto el reconocerlo, no es un tratado, no es un compendio, no es un manual, no es un trabajo dedicado a la defensa de posibles o de potenciales tratantes, en absoluto. Es una humilde guía que el único valor, y que me parece que es un valor que también hay que realzar, es el de ser una pequeña herramienta que se convierta en una especie de pequeño Sherpa jurídico que nos permita abordar, o al menos excitar nuestro sentido cuando nos encontremos ante determinadas situaciones relacionadas con la trata de seres humanos. Reconozco también que la guía tiene un cierto carácter de generalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto porque suscribo todas las intervenciones que se han hecho en ese sentido a lo largo del transcurso de esta mañana,
el que no podemos fijar exclusivamente el foco en la trata con fines de explotación sexual, sino que existen otros fines, algunos que se citan en la normativa internacional y en la normativa nacional, que trascienden de lo que es simplemente la explotación sexual. Nos encontramos con explotación laboral cada vez más, de una manera, al igual que la explotación sexual, bastante larvada, pero que está ahí. Nos encontramos con las situaciones de matrimonio forzoso, mendicidad, extracción de órganos, etcétera, 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 y a los cuales la guía, bueno, pues pretende darle algún tipo de contenido o de ayuda en ese sentido. Pero sobre todo, y con esto termino esta primera parte, la guía tiene un objetivo que en mi opinión es absolutamente esencial y que yo creo que Amparo ha manifestado de tal manera que yo reproduciría, si pudiera, sus mismas palabras, que es el de la protección de la víctima. Aquí se hablan de las famosas 3P, prevención, persecución, pero creo que como abogados y abogadas tenemos que tener un tratamiento exquisito acerca de la protección de la víctima de seres humanos. No podemos verla como la víctima de un delito más, en cualquiera de las modalidades o de las finalidades de los fines de explotación, sino que debemos tenerla en cuenta como una persona susceptible de ser protegida, y no solo en momentos puntuales, sino a lo largo del tiempo, y lo que es peor, porque esto supone un reto de cara al futuro, no solo a lo largo del tiempo, sino también a lo largo del espacio. ¿Qué quiero decir con el a lo largo del espacio? Nos encontramos en muchísimas ocasiones con infracciones relacionadas con la trata de carácter transnacional, y pensamos que agotamos la protección de la víctima cuando se encuentra aquí en España, pero esa víctima puede ser objeto, ella o su familia, de amenazas, riesgos, consecuencias, etcétera, etcétera, en sus países de origen, y en muchas ocasiones nos parece que nos ponemos una pantalla y nos olvidamos de que eso ocurre. Y creo que ese, como decía antes, debe ser un gran reto en el que tenemos que empezar a trabajar al mismo tiempo que avanzamos en todo el recorrido de protección de la víctima de trata en nuestro territorio. La estructura de la guía, que como ya apuntó Alfredo, tienen ustedes en el kit que se les ha entregado esta mañana al comienzo del Congreso, se compone en primer lugar, bueno, como no podía ser menos, ¿no?, de la recopilación del marco normativo internacional y nacional, pero al mismo tiempo también creo que era importante al menos citar el marco programático en España. Con el marco programático me estoy refiriendo al relativamente reciente aprobado Plan Nacional de Lucha contra la Trata, haciendo referencia a algo que ha apuntado, me parece que era Marta de Adoratrices esta mañana, que se limita solo a fines de explotación sexual. Y yo creo que como sociedad y como ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de esta sociedad, tenemos que seguir ampliando esos frentes de lucha contra esos otros fines que ya se han apuntado aquí y que yo ahora remarcaba. La guía contiene también, y yo creo que quizás pueda ser un poco la parte más interesante de ella, a la cual ha hecho referencia el decano del Colegio de Málaga, cuáles son, en mi opinión, las pautas de actuación las pautas de actuación de la abogacía ante estos supuestos. ¿Por qué? Porque, como decía antes, objetivo esencial de la guía es la protección. Pero yo, por decirlo de una manera, en plan titular periodístico, dada la presencia de Nicolás Castellano, diría lo siguiente: sin identificación y sin detección no hay protección. Puede parecer una reiteración, una tautología, pero me parece esencial que asumamos ese criterio, que sin detección y sin identificación no hay protección. Y creo que esos momentos iniciales, aunque puedan después diferirse, en los ejemplos que ha puesto Amparo, en el transcurso de los años, me parecen absolutamente esenciales para que podamos intentar poner en marcha, no necesariamente en principio con la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
sino en cualquier espacio en el que nos movamos, desde nuestros despachos, desde las entidades con las que trabajamos, desde los espacios religiosos a los que estas personas se puedan acercar, etcétera, 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 la determinación de esos indicios que deben hacernos saltar las alarmas. Me parece especialmente importante tener en cuenta ese detalle, con una salvedad, que también se ha dicho y que creo que es importante insistir en ella. No estamos hablando de un momento puntual, sino que esto requiere un trabajo sostenido en el tiempo, que me parece absolutamente esencial para poder llevar a buen puerto, más allá de sentar ante el banquillo a los criminales, como antes decía Amparo, poder lograr y conseguir esa protección de la víctima. Me parece que es absolutamente importante. En ese sentido, bueno, se hace un reflejo de las fases del proceso de trata, entre las que se incluye, como no podía ser menos, ese proceso de adiestramiento, que me parece absolutamente esencial, y al mismo tiempo se refieren todos estos indicios, o los indicios consensuadamente aceptados, en materia de identificación y de detección de víctimas de trata. Ojo, y vuelvo a decir algo que he dicho antes, no pueden ser jamás tasados. ¿Por qué? Porque nos encontramos con procesos bastante dinámicos en el tiempo. Yo recuerdo hace unos años, cuando no existían los teléfonos móviles, los más jóvenes yo creo que ya habéis nacido y vivís permanentemente en eso, y se producía la trata y se producía el control. Actualmente la llegada de teléfonos móviles, otra serie de dispositivos, le va dando un carácter, pero sobre todo, destinado a algo que no quiero que se me olvide porque me parece esencial, destinado a mantener la vulneración de los derechos humanos sobre las personas que son, y aquí sí creo que queda bien esa expresión, desgraciadamente, objetos, no sujetos, sino objetos de víctima de trata, objetos de comercio humano. Me parece eso especialmente importante. En ese sentido también he intentado suministrar algunas reglas, algunas de las cuales ya ha apuntado el decano, lo cual yo le agradezco porque es señal de que se ha leído ya la guía, en relación con nuestra actuación como letrados y como letradas en entrevistas, especialmente en aquellas entrevistas de carácter identificativo y no las entrevistas tasadas que establece la legislación al respecto. La utilización de intérpretes que forman parte de los circuitos habituales en los que estas personas desgraciadamente conviven, la utilización de intérpretes que desconocen e ignoran lo que es la figura de la víctima de trata, las situaciones de confort en las que esas entrevistas deberían llevarse a cabo. Yo esto podría convertirme un poco en el abuelo cebolleta y contar 20.000 anécdotas al respecto. Desgraciadamente ni tenemos tiempo ni es el lugar, pero bueno, parafraseando la película Blade Runner, he visto cosas que nunca creeríais, ¿no? En ese sentido. No puedo evitar el decirlo, el que en una entrevista con una víctima de trata entraran a arreglar un aire acondicionado, que me parece absolutamente tremendo, pero bueno, que realmente ocurrió en ese sentido. Sí, esto es literal, esto es literal. Como decía, la actitud del intérprete, pero también me parece importante algo que apuntaba, y que se ha apuntado ya aquí, y que se ha apuntado precisamente en esta mesa, esa labor de recopilación de documentación médico-sanitaria, psicológica, que nos va a servir para, en su caso, poder cimentar las actuaciones futuras. Me parece especialmente importante que tengamos en cuenta, como profesionales que somos, la petición y consecución de esos informes de carácter pericial. En un primer momento, aunque no sean necesariamente de carácter público. ¿Por qué? Porque como desarrollamos al final de la guía, me parece que es imprescindible contar con organizaciones especializadas que ya cuentan con equipos multidisciplinares en esa materia y que nos pueden permitir un buen desarrollo del procedimiento que se empieza a articular desde ese momento. Hago también referencia a entrevistas oficiales,
que lleva a cabo la UCRIF y que en ese sentido, bueno, pues están ayunas de la presencia letrada, y que me parece, como se dice en las recomendaciones, que creo que es algo que hay que ir mejorando y que hay que ir consolidando, puesto que si previamente se ha hecho un buen trabajo, entiendo que la víctima, ante la presencia estrictamente policial, se sentirá mucho más protegida con la presencia de un profesional con el que pueda colaborar. Hago también referencia, o se hace también referencia en la guía, a procedimientos, en concreto a dos procedimientos muy concretos, y la intervención letrada en esos procedimientos. Por una parte, lo que es el procedimiento administrativo de extranjería, que yo indudablemente comparto, como apuntaba Elena Moreno esta mañana, que sería imprescindible la necesidad de una ley integral de víctimas de trata de seres humanos. Queda ahí como una cuña un poco extraña el que la especificidad en materia de procedimiento administrativo de las víctimas de trata esté recogida en la normativa en materia de extranjería, pero no cabe duda que también numéricamente existe un importante número de mujeres o de personas extranjeras, que son víctimas de trata de seres humanos. En este sentido, y creo que textualmente, se dice así textualmente en la guía, todas las nacionalidades son susceptibles de ser víctimas de trata de seres humanos, incluidas las españolas, las de la Unión Europea, las de Allende la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y creo que eso debemos interiorizarlo de una manera lo suficientemente intensa como para que no estigmaticemos aún más a otro importante segmento de la población en España. Me parece que eso es especialmente importante, pero dicho esto, es cierto que también el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000 y sus sucesivas modificaciones, así como el 144 del Reglamento de Extranjería, establece un procedimiento especial para estas personas. Procedimiento especial en el que me voy a detener 30 segundos porque pensaba que iba a salir, no ha salido todavía, bueno, pues lo voy a decir yo, sin perjuicio de que pueda salir en las horas y los días y en el día de mañana en este congreso. Procedimiento especial que se inicia con una fase que se denomina periodo de restablecimiento y reflexión, y que los profesionales tendemos de una manera absolutamente injusta a recortar diciendo el periodo de reflexión, y nos olvidamos de la parte más importante, es el restablecimiento. Sin restablecimiento de la víctima o de la potencial víctima, ¿cómo va a haber reflexión? Y eso muchas veces se nos pasa, y se nos pasa a todos, Primero, restablecimiento, después reflexión y posteriormente decisión. Dicho eso, también se nos suele olvidar, como aquí antes se ha dicho, y yo además lo aplaudo y soy un firme valedor de la labor que realizan, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con Fiscalía y junto con la Judicatura, realizan un papel, podría ser de otra manera, imprescindible a la hora de luchar contra la lacra, la aberración de la trata de seres humanos. Pero Policía, Fiscalía, Judicatura tienen también sus propios intereses y son unos intereses absolutamente encomiables y dignos de aplauso. Me parece que en ese sentido, cualquier reconocimiento que se pudiera hacer en ese sentido es poco. Pero no podemos olvidar que tanto la normativa internacional como la normativa española establece dos criterios esenciales para la consideración como víctima de trata, y son dos criterios de carácter disyuntivo, no acumulativo. Por una parte, colaboración con autoridades judiciales o policiales, y la segunda, que nunca se nos debe olvidar, y esto, si nos quedáramos con esto, yo ya sería feliz el resto de mi vida profesional, o en atención a la situación personal de la víctima. En tantas ocasiones la víctima está tan machacada, permitidme que hable así, tan destrozada, ignora tanto cuáles son quiénes son las personas, los circuitos
Se ha hecho referencia a los momentos, a los diferentes momentos. Es que incluso desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de roles, esos momentos son absolutamente diferentes a los que manejamos, que creo que debemos centrarnos exclusivamente en esa colaboración con las autoridades judiciales o policiales. Necesariamente, como digo, son dos y hay que atender a las dos, no a una exclusivamente. Por otra parte, voy a recortando el tiempo antes de que me encienda la luz roja. Hago también referencia al procedimiento penal, de la que doy 3 o 4 pinceladas, en el sentido de considerar, por una parte, y vuelvo a repetir, desde la protección de la víctima, no se ha abordado la guía desde un punto de vista de manual de defensa jurídica, me parecería eso un auténtico exceso, y como bien apuntaba Elena antes, bueno, existen grandes tratados, grandes artículos por profesionales con mucha mayor valía que yo, que pueden destriparos esos circuitos internos de este tipo de procedimientos, pero sí centrar en la protección de la víctima, haciendo referencia a su estatus como testigo protegido, llegado el caso, pero sobre todo a 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. Por una parte, la preservación como testigo. Amparo ha puesto algunos ejemplos absolutamente didácticos en relación con ello. Por otra parte, a la necesidad de impulsar la presentación de informes de entidades especializadas dentro del propio procedimiento. En tercer lugar, la necesidad de peritajes, y ahora ya sí, por parte de la sanidad pública, especialmente del médico forense. Y en cuarto lugar, por una cuestión que creo que no se nos debe olvidar. La víctima, y antes también se ha dicho, necesita ser reparada, y que sea reparada económicamente, y que haya que pensar en la interposición de medidas cautelares para la distracción del patrimonio, del gran patrimonio que muchos tratantes suelen tener en su poder, y que posteriormente, cuando puedes obtener esa reparación fijada en una sentencia, queda absolutamente en agua de borraja. Me parece que eso es especialmente importante, que lo tengamos en cuenta como profesionales. Y por último, la guía se cierra, bueno, pues con unas buenas prácticas, de las cuales ya se han citado, y de las cuales yo, haciendo patria, me siento especialmente orgulloso, que tanto Sevilla, como soy andaluz, tanto Sevilla como Málaga, pues tengan esos turnos específicos para la atención de víctimas de trata, con el gran sentido que tiene, pero también no puedo dejar por menos de señalar la labor que la Fundación está realizando en la materia de difusión por los colegios en España. Igualmente, aunque ya lo había apuntado al principio, hay un apartado específico al reconocimiento del innegable, impagable e imprescindible papel que realizan las organizaciones no gubernamentales especializadas en materia de atención y protección y detección de víctimas de trata de seres humanos. Se recogen finalmente una serie de recomendaciones destinadas a la mejora del papel que puede y que debe desempeñar la abogacía en la atención y protección a víctimas de trata de seres humanos. Se recoge una pequeña selección de jurisprudencia, un glosario y una serie de artículos que consideramos que podían ser de interés para ampliar, bueno, pues ampliar y divulgar toda la información que tiene recogida la guía, y en especial, bueno, pues la diversidad, que también algo se ha apuntado aquí esta mañana, de diferentes roles culturales, procedencias, ubicaciones, etcétera, 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 que tienen tanta importancia en la atención a este, desgraciadamente, numeroso grupo de personas. Y ya solo me queda desearos que, bueno, pues como decía al principio, que os pueda ser de la mayor utilidad posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, a ti y a todos los componentes de la mesa. Yo, como soy el único no andaluz de esta mesa,
¿verdad? No solo no soy andaluz, sino que vengo de la otra punta de España, con respecto a Andalucía, pues sí que quiero poner de manifiesto, bueno, pues que no creo que sea casual que hayamos repasado casi toda la geografía andaluza, desde Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz, ¿no? Y yo creo que eso pone de manifiesto, y hay que reconocerlo así, el compromiso de la abogacía andaluza en esta cuestión concreta, ¿no? No creo que sea casual el que, ya digo, el único no andaluz en esta mesa sea yo. Por una parte eso, y por otra, yo creo que, hombre, la responsabilidad de la abogacía en la defensa del Estado de Derecho, en la justicia, en la defensa de los derechos humanos, pues es palpable. Ojalá seamos capaces también de asumir el reto y la responsabilidad que tenemos también en la detección de las víctimas de la trata y en su defensa, con toda humildad, como decía Amparo, pero con todo rigor y con toda fuerza. Nada, muchas gracias a todos y yo creo que terminamos porque si no ya no hay tiempo para la siguiente.